bibliotecarios. Que en el chat el enlace en el que podrán editar. Licenciada Alicia Holguín, maestra ficcional, se desempeña como referente jurisdiccional del plan de lectura por la provincia de Tierra del Fuego e islas del Atlántico Sur. Alicia, gusto con... Bueno, está teniendo programación. Sí, pareciera que está un poco cortado. No sé si me escuchás, hacerme una seña y podemos avanzar. Para quienes ya están conectados, esperando. Gracias, Felisa. La verdad que para mí es un gusto también reencontrarme con vos a través de este encuentro, un encuentro que entiendo ha tenido un enorme esfuerzo por distintos actores que hacen a todo lo que es el sistema educativo y específicamente a quienes están a cargo de las bibliotecas escolares en la provincia de Tierra del Fuego. Y desde aquí, desde el sur del sur, lo que tratamos es de seguir propiciando la lectura, de seguir trabajando en pos de que las bibliotecas estén cada vez mejor y más equipadas, que puedan ir actualizando sus sistemas de búsqueda e información. Y en mi caso, este año tuve el desafío de ser convocada para coordinar algunas acciones relacionadas con el plan de lectura en la provincia. Cierto es que en otras oportunidades he participado, por ejemplo, de las comisiones asesoras nacionales para la selección de literatura infanto-juvenil que suelen realizar las gestiones a nivel nacional, el Ministerio de Educación, para la compra de libros que llegan a las escuelas. Ustedes sabrán, desde público conocimiento, que la CAN, la Comisión Asesora, está en pleno funcionamiento en estos momentos. Están trabajando especialistas de todas las jurisdicciones del país en lecturas de textos para el nivel inicial, primario y secundario. La primera inversión, que es de 400 millones que hace este Ministerio de Educación, intentará equipar con libros de literatura infantil, ese es el recorte que se ha priorizado, literatura infanto-juvenil para los niveles obligatorios con esta primera compra, que la verdad es que es una apuesta muy importante y significativa de una gestión que reimpulsa, ¿no? Y vuelve a poner sobre la mesa a la lectura con un valor, como un capital cultural y sobre todo en la escuela hoy como la venimos desarrollando y en este contexto. Sé que desde las bibliotecas escolares vienen también desafiando a los chicos para continuar con actividades relacionadas con la lectura y eso realmente es un gran apoyo para las familias. En el marco de las acciones del plan de lectura, les quiero contar que enmarcado en el programa Aprendo en Casa, que viene desarrollando la provincia de Tierra del Fuego, el plan de lectura tiene su propia página, donde vamos subiendo esto para conocimiento de todos aquellos quienes quieran visitarnos. Pueden buscar Plan Lectura Tierra del Fuego dentro del programa Aprendo en Casa y van a encontrarse con nuestros escritores fueguinos, con literatura fueguina, escritores de Tolwyn, de Ushuaia, de Río Grande, no necesariamente nativos, también esos que vinieron se quedaron, aquellos que vinieron y están por un tiempo y vuelven a sus provincias de origen y nos van dejando literatura que
va describiendo este lugar de mil y una maneras y lo hace cada vez más atractivo, ¿no? Porque a la imaginación de todas aquellas personas que no conocen este extremo en las latitudes, lo que es Tierra del Fuego es algo realmente fascinante y maravilloso. Y no solamente por sus paisajes, su gente, su riqueza, sino por toda esa imaginaria y ancestralidad, historia que todavía se viene descubriendo y reconstruyendo. La verdad es que hemos priorizado entonces el espacio de escritores fueguinos bajo el título Escritores de Fuego, y también tenemos la suerte de contar con jóvenes escritores. Los jóvenes escritores que quieren publicar sus escritos, nuestros adolescentes en la provincia, están ávidos de dar a conocer sus producciones y hemos comenzado bajo el título de Cloquetén, como esos escritores que se inician, ¿no? Como una especie de rito de iniciación también al modo de Cloquetén, para aquellos que quieran compartir sus lecturas. Es por esto que les ha llegado a las directoras de nivel y seguramente a las supervisoras escolares la invitación para que promuevan entre sus docentes, sobre todo de prácticas del lenguaje y también en las bibliotecas escolares, la invitación para que los chicos se animen a escribir y se animen a publicar sus escritos. Por supuesto, como son menores de edad, esa invitación va acompañada de una especie de autorización de un adulto, tutor o responsable de ese menor y de la institución para que podamos publicar los escritos. Los chicos cada vez nos sorprenden más con el tipo de escritura que están realizando, porque a pesar de que uno piensa que no leen, nos sorprenden con los giros que van dándoles a las historias. Y bueno, hay uno de los profes que es un gran inspirador de lecturas y de escrituras, que es el profe Fede Rodríguez, que también está en la página del plan de lectura con su libro, Leyendas de Tierra del Fuego, que está para acceso a todo el público, y en la página van a encontrar también un sector específico para las bibliotecas escolares. Está la Biblioteca Nacional del Maestro, hay una galería donde hay algunos videos vinculados con otras acciones que estamos desarrollando, como por ejemplo entrevistas. Hay una entrevista que está pronta a publicarse en un par de días, realizada con una referente del proyecto Teilú. Es un proyecto que se viene desarrollando en la provincia de Córdoba para todo el país y que poco a poco está tomando una dimensión y un crecimiento con el que esperan llegar por lo menos a Latinoamérica. Y es una especie de proyecto, una especie sí, es un proyecto que lo que intenta es trabajar para las personas que tienen alguna disminución visual o auditiva y que puedan ver y disfrutar de las películas que todo el mundo hoy en pandemia más que nada puede ver en Netflix. Bueno, ellos hacen la adecuación necesaria para que puedan disfrutar con lengua de señas, con, bueno, todo lo que se requiera. Así que con Ailén Luponio, que es una de las referentes, tenemos esa entrevista. Bueno, ya que lo tenemos aquí presente a Oscar Giannicelli con nosotros, les vamos a contar a nuestra audiencia quién es Oscar Giannicelli. Bienvenido a esta tarde de libros, de bibliotecas y escrituras. Oscar Giannicelli es profesor en letras, egresado de la Universidad Nacional del Nordeste, se ha perfeccionado en pedagogía y políticas de la lectura, se ha desempeñado como profesor titular en espacios como lengua y literatura, comunicación y otros en escuelas secundarias públicas y privadas. Conserva un cargo directivo titular con licencia en el nivel medio, obtenido por concurso de antecedentes y oposición, y desde hace más de 20 años se desempeña como formador, asesor y capacitador docente para distintos niveles y modalidades del sistema educativo. Por otra parte, me lleva gran ventaja porque durante 7 años coordinó el Plan Provincial de Lectura en la provincia de Chaco, dependiente del Ministerio de Educación. En la actualidad ejerce el
el rol de asesor externo de este plan provincial, se desempeñó además como tallerista del Plan Nacional de Lectura para la región 4, conformada por las provincias del NEA y Santa Fe. Ha intervenido activamente como especialista en la Comisión Asesora Nacional, de la que hablábamos hace un momento. Continúa y participa como especialista invitado en talleres, conversatorios, congresos, ferias. Bueno, hace poco estuvo en Formosa también, en una importante feria que se realizó en esa provincia, y actualmente es rector del Instituto de Estudios Superiores de la Fundación Mempo Giardinelli, con sede en la ciudad de Resistencia, donde está a cargo además del trayecto de postítulo, especialización superior en pedagogía de lectura con orientación en literatura para niños y jóvenes. La verdad es que yo cierro diciéndoles que fue una fortuita casualidad el haberme encontrado con Oscar, pero en el primer lugar que dije su nombre, la gente se emocionó y me dijo, gracias Alicia por invitarlo, estamos muy contentos, así que te damos la bienvenida y es un enorme placer para mí también conocerte en este marco. Bueno, muchas gracias. Sí. No sé si ustedes me escuchan bien, me gustaría que me digan si se escucha bien y poder avanzar. Buenas tardes, Oscar. Estamos. El gusto de escucharte. Quiero hacer una pregunta a Alicia, breve, que me parece muy importante, de los de textos y literatura infantil de lectura, aporte, criterio tan valioso de los bibliotecarios. Me gustaría que consideren, que tengan en cuenta a eso, ¿no? Con el apoyo de la de bibliotecarios para nuestra comunidad. La verdad, Feliz, es que me costó bastante entender porque se entrecorta la comunicación. De todas maneras, entiendo que tu pregunta tiene que ver con la participación de bibliotecarios en la selección de la CAN. Y te digo que a nivel nacional, en algunos casos hay muchos bibliotecarios, en otros casos no los hay, pero también encontramos que hay gente que está coordinando PNM y a su vez también coordinando plan de lectura. Es decir, que la idea es trabajar en forma conjunta. Y por supuesto, a través de María Morales, con quien cotidianamente tenemos comunicación, nuestra idea es trabajar juntas desde el principio. A los usuarios de nuestra comunidad, así que te agradezco que en esta oportunidad tengan en cuenta el trabajo tan valioso que se viene haciendo en nuestra provincia. Gracias, Alicia. Ahora sí, Oscar, un gusto, me alegra conocerte. Mis compañeras de acá de la provincia me vienen hablando hace tiempo muchísimo de vos. Querían tenerte con nosotras en esta oportunidad, así que para mí es un gusto porque nos vas a hablar particularmente de la formación de lectores y bueno, queremos aprovechar lo que tenés para decirnos y para compartirnos. Te escuchamos, Oscar. Muy bien, bueno, muchas gracias, espero que se me escuche bien porque hoy justamente conversábamos a través del WhatsApp que todo el mundo estamos aprendiendo con esto de la tecnología, no nos habituamos porque sobre todo cuando hablamos de libros y leemos es muy importante la presencialidad, ¿no? Pero bueno, hay que adaptarse a esta nueva normalidad que
realmente nos cuesta mucho, y sobre todo ahora que estamos hablando desde el Chaco hacia el sur de la Argentina, y para mí realmente es un enorme gusto porque amo el sur, viajo casi todos los años, tengo parientes en Bariloche y en Los Antiguos, en la provincia de Santa Cruz, así que me llegué hasta ahí y espero alguna vez conocer Tierra del Fuego, que es realmente un lugar maravilloso por todo lo que conocemos de ese lugar. Yo les hablo como un profesor que hace mucho tiempo trabaja en la promoción y el fomento de la lectura. Creo que Alicia algo leyó de mi trabajo, ¿no? Así que la idea es simplemente compartir una experiencia porque no tenemos mucho tiempo y para esto, bueno, hay mucho para hablar, ¿no? Así que ustedes saben que yo les hablo desde una provincia que tiene un subsistema bibliotecario organizado. Tenemos nosotros más de 580 bibliotecas escolares y cerca de 100 bibliotecas de otro tipo, especializadas, populares, protegidas por CONAVIB, personales. De hecho, por ejemplo, la fundación en la que yo trabajo, la Fundación Mempo Giardinelli, tiene una de las bibliotecas más preciosas de la región, que es la biblioteca personal de Mempo, ¿no? Y el lugar en donde nosotros dictamos nuestros postítulos de pedagogía de la lectura, en el que intervienen docentes y bibliotecarios de toda la Argentina y del exterior. Acabamos de hacer justamente el 25 Foro Internacional por el Fomento del Libro y la Lectura, que es un evento internacional de una magnitud extraordinaria. Y bueno, este año fue más internacional que nunca. Han participado personas de muchos lugares de Europa, de Asia y por supuesto de Latinoamérica. Por lo tanto, compartir nuestra experiencia con los demás a través ya sea del Plan Nacional de Lectura, de los planes provinciales y sobre todo con los bibliotecarios es para nosotros algo muy gratificante y casi una obligación. Por lo tanto, agradezco mucho a Alicia Holguín que se puso en contacto conmigo y poder, bueno, hablar en este poquito tiempo sobre la enorme responsabilidad e ineludible responsabilidad que tienen los bibliotecarios en el fomento y la promoción de la lectura. Sobre todo porque ustedes saben que con la gestión anterior, no la gestión de Macri, sino la gestión de Néstor y Cristina, alcanzamos a distribuir más de 96 millones de libros a toda la Argentina. Lamentablemente el Plan Nacional de Lectura, que alcanzó a distribuir esa cantidad enorme de libros solo en un poco más de una década, detuvo su proceso en estos últimos 4 años y ahora el Plan Nacional de Lectura, a través de la coordinación de Natalia Porta López, está retomando nuevamente esta política de Estado que no debe cortarse nunca, ¿no? Porque al ser una política de Estado tiene que trascender las gestiones políticas. Entonces, yo celebro mucho que se vuelva a retomar la compra de libros. Recién la escuchaba muy emocionada a Alicia. Y también estoy participando, por supuesto, en mi provincia, como en ese proceso, y específicamente en mi provincia, en mi región, los bibliotecarios participan enormemente, y lo digo por tu preocupación, en este proceso, ¿no? Porque obviamente son un eslabón principal de la cadena del libro y de la circulación del libro, ¿no? Y ustedes saben que justamente yo pensaba, bueno, no sé si armé un pequeño PowerPoint porque a mí me aflige mucho el tiempo que tenemos, así que no sé si ahora podré compartir ese PowerPoint, pero me gustaría comenzar leyendo. Ustedes a lo mejor conocen, para comenzar con el ejemplo, siempre que comenzamos una actividad, comenzamos leyendo algo. Y me gustaría, para aquellos que no conocen el texto, un texto de Graciela Cabal que se llama Mujercitas eran las de antes, y otros escritos, ¿no? Que fue publicado por Editorial Sudamericana, así que ahora se está republicando nuevamente este texto. Y hay un capítulo en este libro donde Graciela Cabal nos cuenta, bueno, algo muy interesante vinculado a su niñez y a la biblioteca de su escuela. Y justamente el capítulo se llama La Biblioteca y dice al estilo de Cabal: lo digo sin falsas modestias. Yo fui siempre la mejor en eso de leer a viva voz. Y leer a viva voz no era moco de pavo. Había que levantar la mirada unas 3 o 4 palabras antes del punto final y contar mentalmente sin mover los labios, porque si no, no valía, 1 en cada coma, 1, 2 en cada punto y coma,
1, 2, 3 en cada punto seguido, 1, 2, 3, 4 en cada punto y aparte. Siempre me pareció exagerada la pausa después del punto y aparte, pero lo decía la maestra, así que palabra santa. Y ahí no acababa la cosa. Había que distinguir la B larga labial de la B corta labio dental. ¿Por qué labio dental no va con B corta labio dental, sino con B larga labial? Un misterio. Y había también, cuando leíamos en voz alta, que distinguir la C de la S y de la Z y la G de la J y aspirar la H y acompañar cada acento con un movimiento seco de la cabeza. Cabal al frente, me decía la señorita. Entonces yo pasaba y leía perfecto. Y todas las niñas seguían la lectura con sus libros, pero no con el dedo. A partir de primero superior el dedo estaba terminantemente prohibido, sino con la vista. ¡Alto! Gritaba de repente la señorita. Siga usted, decía señalando a alguna niña papamoscas. Se desesperaba la papamosca sudando sangre. A la biblioteca, le decía la señorita, mostrándole la puerta con el brazo extendido. Y después, dulcificando la voz, se dirigía a mí. Continúe leyendo, cabal. Una habilidad tenía la señorita para detectar papamoscas. Yo no sé cómo hacía, porque ellas, las papamoscas, aparentaban estar de los más interesadas en sus libros. La cuestión es que al final de la lectura había 3 o 4 papamoscas castigadas en la biblioteca. La biblioteca de mi escuela, conviene aclararlo, era un lugar más bien oscuro, donde se guardaba el esqueleto, además de los libros, claro, pero no confundir. Las niñas se iban a la biblioteca, las niñas que se iban a la biblioteca no estaban castigadas. Mi señorita era enemigo de todo tipo de violencia moral o física. Las niñas papamoscas, digo, iban a la biblioteca a meditar, cosa hasta divertida cuando había 2 o 3 papamoscas, pero más bien inquietante cuando había una sola y había que estar compartiendo el espacio con el esqueleto. La biblioteca de mi escuela, con sus libros forraditos de azul araña y etiquetita cuadrada, bien altos para que no se arruinaran con el manoseo de los niños, y su esqueleto que un varón de la tarde había bautizado con nombre irreproducible, y sus ventanas siempre cerradas, porque ya se sabe, la señorita decía que el sol decolora los libros y el polvo los destruye por completo. Fíjense la biblioteca, cómo la idea que había de biblioteca en esa época, cerrada, con los libros inaccesibles, los niños no les tenían permitido tocar los libros porque se entendía que se destruían. La verdad, para leer, mucho no se usaba la biblioteca, muy a las perdidas algún maestro tratando de conseguir un dato, pero ahí estaba la biblioteca. Claro que eran otras épocas, y todos con nuestros sabañones en los dedos y en las orejas, que qué se habrán hecho de los sabañones, me pregunto. Y las nenas de rosa, con las orejitas agujereadas, cosa de no convertirnos en machonas. ¿Y qué? No salimos muy bien sin tanto psicólogo ni psicopedagogo, sin tanta cosa rara. Claro que no eran todas rosas. Y siempre había alguna oveja negra, alguna manzana podrida que había que separar para que el resto no se contaminara, como decía la señorita Porota. Sí, eran otras épocas. Y cómo me di cuenta la vez pasada, cuando se me ocurrió ir de visitas a mi escuela. Está linda mi escuela, con el mismo cuadro de los sembradores, justito arriba de la puerta de la biblioteca. Y la biblioteca tantas ganas tenía de entrar que entré y me di el gusto. Ay, lo único que se conserva en ella es el esqueleto, pero un esqueleto que ya no mete miedo por lo destartalado. Y algunos libros de mi época, forraditos de azul araña y con su etiquetita cuadrada allá en los estantes altos. Por lo demás, las ventanas de la biblioteca abiertas de par en par, con el sol metiéndose en los rincones, decolorando todo, una muchacha de anteojos redondos que parecía una alumna por lo joven que era y resultó ser una bibliotecaria, y un montón de libros de cuentos desparramados por la mesa de cualquier manera, sin forro y descuajeringados. Ahí estaba yo, alelada, sosteniéndome el corazón con la mano,
cuando una turba de chicos muertos de risa entró por la puerta y sin saludar ni nada, se abalanzaron sobre los libros y después se tiraron sobre unos almohadones que hasta en el suelo y se pusieron a leer o a hacer que leían, porque algunos, lo puedo jurar, solo miraban las figuritas y otros iban de atrás para adelante o se salteaban o mojaban el dedo para dar vuelta a las páginas. Entonces yo, que todavía conservo el libro que me regaló la señorita Porota de segundo, me acordé de ella y también de la que cazaba las papamoscas y que a mí nunca me retaba porque yo leía en voz alta perfectamente. De todas me acordé y también me acordé de mí, de la nena que fui y que de alguna manera todavía soy, y entonces me agarró una cosa tan, qué sé yo, que me acerqué a la bibliotecaria de los anteojos redondos y le dije, señorita, por favor, ¿me podría quedar un ratito aquí con usted en la biblioteca? Así termina ese capítulo hermoso de Mujercitas eran las de antes, ¿no? Uno puede reflexionar en esta lectura, ¿no? De cómo se concebía tradicionalmente la biblioteca como un lugar prácticamente inaccesible, donde los libros estaban guardados, estaban custodiados, de hecho se forraban los libros porque parecía que se cuidaban más a los libros que a los lectores. A los chicos no les estaba permitido entrar a las bibliotecas, excepto aquellos que estaban castigados, iban de castigo a la biblioteca, ¿no? Para estar ahí con el esqueleto, porque la escuela era como una especie la biblioteca era una especie de depósito donde se guardaba de todo, incluso, ¿no? Un lugar de castigo. Era el lugar de castigo. Hay una compañera, perdón, Oscar, Gabriela Vaz, que dice, esa es la biblioteca de mi primaria. El relato de Cabal es espectacular, dicen varios de los comentarios. Gracias, gracias, gracias por el texto compartido. Así es, pero afortunadamente esa imagen tradicional y negativa, me parece peyorativa de la biblioteca, como se ve al final de la lectura también, Graciela Cabal, que falleció en el 2004, alcanzó, ¿no?, a conocer, porque ella vuelve a su escuela y dice que vio una bibliotecaria distinta, joven, los chicos entraban a la biblioteca, agarraban los libros que querían y se acostaban o se sentaban sobre la mesa, bueno, para leer, ¿no? Es decir, nos muestra ahí Cabal otra biblioteca, una biblioteca más inclusiva, más dinámica, más acogedora, más libre, más abierta, más convidadora de libros y de lecturas. Y esa es la biblioteca que uno se imagina, ¿no? Que es la que hace falta en todo nuestro país, ¿no? Yo les decía que nosotros acá, ¿sí? Sí. Discúlpame, vos todo tu recorrido, ¿cómo estás viendo la biblioteca hoy, actualmente? ¿Cómo la ves? ¿Cómo ves el trabajo de los bibliotecarios? Bien, justamente fíjate vos que te decía que tengo la suerte por ahí de hace mucho tiempo de recorrer distintas provincias y hay un acople. De recorrer distintas provincias y de estar en muchos lugares y poder percibir y diferenciar el trabajo de los bibliotecarios. Yo creo que en la última década especialmente, el trabajo del bibliotecario está produciendo a través de una transformación muy positiva, ¿no? Porque, es decir, la biblioteca tiene que también reconfigurarse, repensarse, transformarse para no quedar afuera del circuito, digamos, de circulación de los lectores, porque obviamente hoy a través de los dispositivos tecnológicos uno puede acceder a cualquier biblioteca del mundo, puede leer cualquier texto, ¿no? Buscándolo con paciencia y puede acceder a través de la computadora, de los dispositivos que uno tenga a mano. Pero el trabajo de la bibliotecaria o del bibliotecario, insistiendo en lo que dice Michel Petit, en que la biblioteca debe ser un ambiente acogedor, que el bibliotecario debe ser muy cordial y muy amoroso, escuchar siempre a los lectores. Recién escuché que vos decías
usuarios. Nosotros siempre con Mempo y con Natalia corregimos, tratamos de corregir, porque hablamos de lectores y no de usuarios, ¿no? Porque el término usuario nos posiciona en una pedagogía que por ahí viene de otro campo, y en cambio desde la pedagogía de la lectura no hablamos de usuarios, sino de lectores. Entendemos que todos aquellos que circulan por las bibliotecas son lectores o van a serlo, ayudados y guiados por bibliotecarios que no solo sepan de su trabajo específico en términos técnicos, sino que también sean animadores y promotores de los libros y de la lectura. Porque, como recién decía, los libros están accesibles en los dispositivos tecnológicos. Uno puede acceder a todas las bibliotecas del mundo, pero el trato personal y amoroso que puede proporcionar un bibliotecario atento, un bibliotecario amigable, un bibliotecario que sea lector en sí mismo, porque lee mucho y conoce mucho, por lo tanto sus recomendaciones pueden ser pertinentes y pueden ser interesantes para aquel lector en formación o para aquel lector que ya sea un lector con un bagaje de lecturas más importante, ¿no? Pero estoy viendo realmente positivamente un proceso de transformación en todos los bibliotecarios. Y hoy, afortunadamente, la pedagogía de la lectura nos provee de muchos libros y de muchos autores que están tratando, abordando el tema de la biblioteca, ¿no? Yo considero que en el mundo hay 3 grandes bibliotecarias o bibliotecólogas. Nosotros hemos recibido afortunadamente la visita de las 3 acá en el Chaco, en el Foro del Libro de la Fundación Mempo Giardinelli. Una es, por supuesto, Silvia Castrillón, la colombiana, ¿no? Que tiene un texto maravilloso, que está en la web y que todo el mundo lo puede leer y debiera leerlo, que se llama El derecho a leer y escribir, de Silvia Castrillón, ¿no? Porque ahí ella nos habla sobre la importancia que tienen las bibliotecas, ¿no? En justamente hacer que ese derecho de leer y escribir no se lesione, especialmente de los niños y jóvenes que provienen de las comunidades más vulnerables, ¿no? Es decir, las 3 grandes bibliotecólogas del mundo, me parece a mí, son Silvia Castrillón de Colombia, Constanza Mequis de Chile. Chile tiene un enorme sistema de bibliotecas, no en términos numéricos, sino un sistema muy bien organizado. Y Constanza Mequis, ¿no? Es una de las bibliotecólogas, fue directora de la Red de Bibliotecas de Chile, y también sus publicaciones en términos teóricos son muy iluminadores, y todos los bibliotecarios debieran de abrevar en sus textos para poder informarse y formarse y ver, ¿no? El proceso de cambio positivo que requieren hacer los bibliotecarios y las bibliotecas en estos nuevos tiempos. Y por último, por supuesto, no podemos dejar de lado a la francesa Geneviève Pat, ¿no? Geneviève Pat, que es la gran bibliotecaria francesa, ¿no? Y hay que leer los libros de Geneviève Pat y todas las publicaciones que podemos encontrar de estas 3 bibliotecarias enormes del mundo, que realmente nos abren la cabeza, no solo a los bibliotecarios, sino a todos a aquellos interesados en el fomento del libro y de la lectura. Comentaba recién Oscar, mientras tomas un poquito de agua, no nos quieren, el público no quiere que te interrumpamos, pero así respirás un poquito. Te cuento que, no recuerdo el año, pero hace un tiempo estuvo con nosotros en Ushuaia, en la Escuela 13, Graciela Cabal, y en ese momento nos leyó las historias de su Tomasito. Por ejemplo, qué sorpresa Tomasito, Tomasito cumple 2, que las recuerdo además de haberla visto y disfrutado a Graciela, porque después los pude leer y disfrutar como mamá a los 2 años de mi hija. Entonces, cómo se va construyendo un lector, ¿no? Desde el oficio de leer, desde el vientre materno y luego desde la experiencia, ¿no? Desde muy pequeños, los bebés gateando, es muy bueno poder ponerles a disposición estos recursos. Yo quiero decir que tengo 2 niñas y las 2 están inundadas de libros toda la vida, y las únicas intervenciones que han hecho en los libros fueron ponerles nombres cuando aún no tenían escritura convencional, o sea, este garabato, o un sticker, pero jamás
rompieron un libro. Jamás, porque eso creo que también es una cuestión que hace, seguro vas a contarnos algo sobre esto, me parece súper interesante, la cuestión de las bibliotecas vinculadas a las bebetecas, es algo que me apasiona, me interesa mucho. Así es, bueno, claro, creo que nadie puede olvidar, ¿no? A los que hemos tenido la suerte de conocer a Graciela Cabal. Ella venía todos los años al Foro del Chaco, era muy amiga de Mempo, ¿no? Así que nunca la olvidamos, pero ya de paso que vos nombraste otros textos de Graciela Cabal, que es de esas autoras de las que nadie puede prescindir, ¿no? Vamos a recomendar a nuestros compañeros y compañeras bibliotecarias que busquen un texto que se llama El derecho a ser feliz de Graciela Cabal, ¿no? Fue publicado, ese texto ella lo escribió para leerlo como ponencia, como apertura a uno de los foros que se hacen en el Chaco, que se hicieron en el Chaco, se llama El derecho a ser feliz, y después ella lo publicó en uno de sus libros que se llama La emoción más antigua de Graciela Cabal, ¿no? Yo creo que hay que leer no solo Mujercitas eran las de antes para reflexionar, ¿no? Sobre cómo eran las bibliotecas, cómo era la escuela antes, ¿no? La vinculación que había con el libro y la lectura, y también La emoción más antigua, y buscar en ese libro la ponencia que hizo en el Chaco de Graciela Cabal, que se llama El derecho a ser feliz. Pero si ustedes ponen en la web El derecho a ser feliz de Graciela Cabal, van a encontrar la ponencia, y ahí Graciela, de una manera maravillosa y contundente, nos explica a todos por qué tenemos que leer con los chicos, por qué tenemos que insistir tanto en proveerles de libros, ¿no? En prestar nuestra voz y nuestra experiencia lectora para hacer que aquellos que aún no conocen o no han experimentado la experiencia de la lectura lo puedan hacer. Así que hay que leer esas ponencias. Y por supuesto que el tema de las bebetecas, ¿no? Vos sabés que hay un libro muy interesante de Mario Lillo. Mario Lillo fue uno de los profesionales que más conocen sobre la lectura en la primera infancia o las bibliotecas para bebés, y lo digo así porque él me corrige, ¿no? Cada vez que yo digo bebeteca, dice, no, pero no existe la palabra biblioteca, tenemos que hablar de bibliotecas para bebés, ¿no? Pero a mí me gusta mucho, como a vos, Alicia, la palabra bebeteca, por lo tanto me parece que vamos a acuñar esa expresión de bebetecas, de las bibliotecas para los bebés, ¿no? Y hoy ustedes saben que en Argentina no hay muchas experiencias de bebeteca, incluso en el Chaco, que tenemos una red organizada de bibliotecas, no hay prácticamente bebetecas. Yo conozco, sí, profundamente la experiencia de la biblioteca La Cachilo de Rosario, que es una de nuestras sedes, fue nuestra sede para capacitar a los docentes y los bibliotecarios con el Plan Nacional de Lectura, y que es una experiencia que merece la pena conocerse. ¿No? Alguna vez, si quieren, les voy a dar el contacto para que tengan una charla con Claudia Martínez, que es la responsable de esa biblioteca emblemática de las afueras de Rosario, una biblioteca popular protegida por CONAVIP, que tiene una biblioteca con un trabajo impresionante, ¿no? Las bibliotecas son fundamentales, tenemos que pensar en la provincia, en todas las provincias, en tener bebetecas, las bibliotecas donde estén los libros para los bebés, porque en realidad ese nombre de biblioteca, ¿no? Parece ser que están destinados a los bebés, pero en realidad están destinados a los padres, porque son los padres los que van con los bebés, ¿no? Y acceden ahí a sentarse, a acostarse y a compartir los libros en los diferentes soportes que hoy tenemos, afortunadamente. Ustedes saben que hay libros en todos los formatos, libros de tela, de goma eva, libros de plástico no tóxicos, con los bordes preparados para que los niños no se lastimen, ¿no? Libros que están preparados para que los niños muerdan, como dice Yolanda Reyes, ¿no? Cuando nos habla de los libros mordidos, que son los libros más leídos, ¿no? En ese ranking que ella hace en su experiencia de espantapájaros en Colombia. Pero claro que ese tema es un tema muy interesante para abordarlo en algún encuentro, ¿no? Y hay que apostar a la construcción de bibliotecas para bebés, así que ese es un enorme desafío que creo tiene de aquí en adelante el Plan Nacional de Lectura y los planes provinciales. Ojalá que podamos contar con una red también de bebetecas en toda la Argentina.
Bueno, Ustedes, vemos que está muy visitado el chat también, van haciendo comentarios, brindando algunos sitios. Estoy feliz de leer la participación de bibliotecarios amigos. Quiero decir por ahí algo que no comenté al principio. Yo tengo la responsabilidad de estar en un equipo de gestión de un instituto de formación docente y celebro tener unas bibliotecarias fantásticas que todo el tiempo hacen esta distinción entre esa biblioteca que describía Graciela, ¿no? Oscura, silenciosa y con el esqueleto, la biblioteca que nos han propuesto las chicas, además de abrirme un mundo que yo no conocía, vinculado a cómo la biblioteca se va apropiando de cuestiones que tienen que ver con las nuevas tecnologías, aplicaciones que invitan a los jóvenes y adultos a leer desafíos con búsquedas del tesoro, intrigas, y luego todo lo que tiene que ver con propuestas de formación, enseñarles a cuáles son los mejores buscadores en la web. La verdad que las chicas han hecho un equipo de trabajo muy interesante y nos han enseñado muchísimo. Incluso en este contexto de pandemia, lo que nosotros hemos aprendido de nuestros bibliotecarios es algo maravilloso. La verdad que la presencia de un bibliotecario en un instituto formador resignifica esa formación y ahora que yo estoy adentrándome en todo esto y con este recorrido de plan de lectura, estamos como muy interesados en todo lo que tiene que ver con pedagogías de la lectura, que plan de lectura también tiene muchas ganas de abrir un postítulo a nivel nacional. Es una idea que todavía no termina de tener forma, pero que seguramente Natalia Porta está muy interesada en arbitrar los medios y en que podamos abrir un postítulo de esas características. así es, la verdad que fíjate vos a raíz de eso, hoy se está empezando el primer curso que largó el Plan Nacional de Lectura a través del Infod, ¿no? Se llama La Escuela y la Biblioteca como Comunidades de Lectura. Y bueno, me tocó a mí escribir la primera clase, ¿no? Así que estamos ahí trabajando también para aportar a la formación. Nosotros siempre preferimos hablar de formación y de actualización, no de capacitación, porque en realidad si uno tiene un título ya de la universidad o del instituto, está capacitado para hacer el trabajo. Lo que tenemos que seguir haciendo es actualizándonos, ir perfeccionándonos en lo que hacemos. Por lo tanto, es muy interesante el vínculo entre el Infod y el Plan Nacional de Lectura, que hoy comienza hoy se larga la primera clase. En pocas horas se cubrió el cupo, 3.500 docentes y bibliotecarios de toda la Argentina. Se va a replicar ese curso, que también está ahí. Natalia armó un pequeño grupo, ¿no? Así, estoy yo, bueno, está Mila Cañón, y un pequeño grupo que van a escribir las clases para la actualización de los bibliotecarios y de los docentes de toda la Argentina. Pero fíjate vos que me gustaría, antes de que se nos vaya el tiempo, yo había pensado en sobre todo hablar un poco sobre el tema de las prácticas bibliotecarias que son muy necesarias, ¿no? Y que no difieren mucho de las prácticas, que no difieren en nada, además son similares a las que se deben, digamos, realizar en la escuela. Que una es la práctica de la lectura en voz alta, que el Plan Nacional de Lectura no fomenta, viene hace mucho tiempo fomentando mucho una práctica que siempre se insistió con la misma por el valor pedagógico, social, por la contundencia y por el éxito que tiene en hacer que aquellos que no se vinculan con los libros y con la lectura lo puedan hacer guiados a través de un lector que se constituya el mediador preparado, que es apasionado y que es responsable en hacer que cada vez más niños y jóvenes de su comunidad ingresen a la experiencia de la lectura.
¿no? Hoy hay mucha bibliografía y muchos autores en el mundo entero que hablan sobre la contundencia y la relevancia que tiene la práctica de lectura en voz alta para la formación de lectores. Por lo tanto, la biblioteca debe ser un lugar en donde se lea en voz alta, tiene que haber instancias en donde el bibliotecario ofrezca esa práctica a sus lectores, a sus usuarios lectores, ¿no? En el Chaco, por ejemplo, está los bibliotecarios que están dentro del sistema educativo, porque acá tenemos, cada escuela tiene su biblioteca, cada biblioteca tiene su director o directora de biblioteca, y además tenemos supervisores de bibliotecas, lo mismo que en el nivel primario, inicial y secundario. Por lo tanto está todo organizado y está la hora, lo que le llaman la hora del cuento. En esa hora el bibliotecario recibe a los niños de la escuela y realiza prácticas sistemáticas, asiduas y diversificadas de lectura literaria, ¿no? Es decir, lee en voz alta, porque además tenemos un instrumento legal, una resolución que la creamos durante mi gestión del plan, la resolución 2183/10 del Ministerio de Educación, que habilita tiempos y espacios de lectura en voz alta para los que trabajan en las escuelas y en las bibliotecas. Y además también de leer en voz alta, por supuesto, narrar, ¿no? Narrar, contar historias. Hoy la narración oral está absolutamente extendida, es la práctica más antigua, ¿no? Para hacer, para hacer que los chicos se contacten con los libros. Nosotros cuando hablamos de narración oral, tal como lo hacen muchos especialistas, entre eso Emilia Ferreiro, por ejemplo, hablan de las 3 prácticas que debieran estar muy fuertemente consolidadas en el sistema educativo: leer en voz alta, narrar y conversar, dice Emilia Ferreiro, ¿no? En consonancia con Chambers y con otros autores del mundo. Pero fíjense, cuando hablamos de narración oral, hablamos de contar historias, de habilitar espacios para que las personas cuenten historias, invitando, de hecho las bibliotecas lo hacen, invitando a los abuelos, a los referentes de la comunidad a venir a contar historias. Esa práctica es diferente a la narración oral escénica, que hoy está muy de moda, que hace de la narración oral un espectáculo. Eso es otra cosa, ¿no? Porque, es decir, todos podemos leer en voz alta, todos podemos contar historias, pero muy pocos tenemos, digamos, la habilidad para narrar escénicamente y hacer de esa práctica un espectáculo tal como lo hacen María Eguis y tantas otras excelentes narradoras en Argentina, ¿no? Pero por eso cuando hablamos de la narración como práctica que debiera estar presente en la biblioteca y en la escuela, hablamos de la narración oral en el sentido de contar historias, habilitar espacios para contar historias. Y también la conversación, lo que Chambers llama la conversación literaria. Hablamos sobre libros, hablamos sobre nuestras lecturas, pero no analizamos los libros que leemos. No es esa la intención de la conversación literaria, ¿no? Y esa conversación se puede también, obviamente, plasmar en lo que Ramón Flecha, por ejemplo, propone, las tertulias literarias. Es decir, nos juntamos un grupo de personas coordinado por la bibliotecaria o el bibliotecario, y leemos un libro y compartimos, ¿no?, puntos de vista, pareceres, observaciones de ese libro, una vez o 2 veces a la semana. Hacemos una tertulia, una conversación literaria. No analizamos los libros porque la pedagogía de la lectura no analiza los textos, sino que los valora en términos de su potencialidad para formar o alentar lectores. Es decir, si yo como bibliotecario o bibliotecaria recomiendo un libro, no lo hago porque ese libro, bueno, tiene un manejo impecable de, por ejemplo, las voces narradoras, o porque, bueno, estructuralmente es un texto interesante, sino eso no lo valoro acá. Eso es de otro lugar. Yo lo valoro porque me parece que es una lectura interesante y que convidándola, leyéndola en voz alta, pueda ser, ¿no?, pueda producir que los que me están escuchando, los que están participando de la experiencia, corran a la biblioteca y pidan otro libro similar, o me pidan a mí que vuelva a leer un texto similar, ¿no? De eso se trata cuando hablamos de promover la lectura en la biblioteca. Y eso lo hace un bibliotecario primero formado en lectura, porque es lector él mismo, y responsable, ¿no?, en términos de saber que su trabajo es también no solo proveer de libros, sino
hacer que los libros tengan sentido y que puedan constituirse en soportes de buenas prácticas de lectura para aquellos niños o adolescentes que vienen a la biblioteca, porque si nosotros no, entre comillas, no vendemos lo que hacemos, si no hacemos que la gente quiera entrar a la biblioteca, va a llegar un momento en donde la gente no va a entrar a la biblioteca porque ya no hace falta entrar a la biblioteca. Desde nuestra casa, apretando un botón, podemos entrar a cualquier biblioteca digital más completa quizás de la que tengamos nosotros. Pero en las bibliotecas siguen estando las personas que son cordiales, que son acogedoras, que son respetuosas, que son generosas y que justamente hacen que uno quiera volver a ir a esa biblioteca porque encontró ahí un espacio de reflexión, un espacio no de socialización, y eso es irreemplazable. El rol del bibliotecario tiene que ser irreemplazable. Me parece muy importante lo que planteas respecto de que comparto el que no nos guste la palabra, pero la idea es esto de vender las maneras de leer y el concepto de lectura que vos desarrollás. Y mencionaste muchos de los autores como Chambers, que respecto de esta cuestión que muchas veces naturalizamos de que hay que leer y después hacer de esa lectura una actividad escolar, ¿no? Escolarizante, digamos. Y justamente Chambers plantea el enfoque DIME, que se trata justamente de conversar, de preguntar, de no hacer siempre estas mismas preguntas, de reflexionar y también del disfrute, de la lectura por placer, que es lo que nos estaría faltando un poco en los institutos de formación docente, ¿no? Una pedagogía que pueda nutrirse de todos los aportes que nos brinda Teresa Colomer, Javier Pack, como vos lo mencionaste recién, Michel Petit, ni hablar que estuvo hace poquito en Formosa, lo que es La frontera indómita y El corral de la infancia de Montes, la verdad que son textos que uno no puede dejar de leer si está, digamos, en un aula, en una biblioteca, si quiere invitar a otros. Me parece que hay algunas cuestiones vinculadas a pensar y reflexionar sobre lo que es ese corral de la infancia, que está escrito hace tantos años y que ya ella advertía sobre las censuras que muchas veces la literatura se vio forzada a construir en la literatura para jóvenes, adolescentes, niños, y hoy qué interesante que podamos plantear a través de la literatura temas que desafían el pensamiento, un posicionamiento, como la educación sexual integral, como el pensar en la soberanía de Malvinas, como en pensar en la educación especial, en la formación inclusiva. Bueno, es importante también que además del disfrute podamos aprender a pensar, reflexionar, ¿no? Hay como mucha literatura de carácter didáctico-pedagógica para el docente, que estaría bueno poder ir conociendo. Sería interesante proponer una mesa de libros para esto, tal vez. Sí, vos sabés que, Alicia, vos mostraste ahí una de las mejores colecciones en términos de pedagogía de la lectura, que es la colección del Fondo de Cultura Económica de Espacios para la Lectura. Toda esa colección es imperdible para aquellos que se interesen por profundizar, ¿no?, temas como la lectura y la formación del lector. Toda esa colección, que tiene más o menos unos 40 números, ¿no? Y todos los que hay, por lo tanto tenemos que subrayar esa colección, espacios para la lectura del Fondo de Cultura Económica, ¿no? Y fíjate vos que a raíz de lo que decía, resulta llamativo que todavía en los institutos de formación docente y ni siquiera en la universidad haya una materia que se llame pedagogía de la lectura, porque tanto los docentes como los bibliotecarios deben formarse en pedagogía de la lectura. Con estos textos y con estos autores que vos mencionaste, ¿no? Fíjate vos que además son textos
son textos muy accesibles, de lectura muy accesible, no son textos densos ni pesados de ninguna manera. Uno cuando lee a Chambers parece que está dialogando con un compañero de trabajo, con una maestra, porque además él es maestro, ¿no? Y siempre decimos para traerlo al Chaco, pero ya es muy viejito. Chambers, cuesta mucho traerlo. Nosotros ahora en el Chaco... vos recién decías que Michel Petit estuvo en Formosa, no, estuvo acá en el Foro del Libro del Chaco, ¿no? Michel Petit. Es decir, casi todos los autores de esa colección hemos tenido la posibilidad de conocerlos, de disfrutarlos y de aprovechar sus conocimientos para la formación y la actualización de los docentes bibliotecarios. Y eso es lo que debiera hacerse en los planes de lectura de todas las provincias y también a través del Plan Nacional de Lectura. Por eso es que dentro de la selección de libros que hemos enviado en la última década, también había colecciones de obras de consulta para los docentes. Y muchos de esos textos que mencionó Alicia están en las escuelas, están en las bibliotecas, porque conforman las obras de consulta, las colecciones de obras de consulta que se mandaron. Ojalá, y creo que va a poder hacerse efectivo, se pueda ahora hacer una nueva colección de obras de consultas para los docentes interesados en el tema de la formación de lectores, y creo que la mayoría de esos textos seguramente van a estar en esa colección. Oscar, ¿Sí? La verdad que te estoy escuchando muy atentamente. Es un gusto, es un placer. Viste que el tiempo es tirano. Lo que quiero decirte es que todos los bibliotecarios quedamos ávidos por querer seguir escuchándote. Tanto que tenías para decirnos y qué tan bueno. Hicimos un recorrido, yo por lo menos hice un recorrido desde que empecé como bibliotecaria hasta hoy. Me llevaste a la autorreflexión de mi trabajo, de mis prácticas como profesional. Me llevo mucho de todo lo que me dijiste. Me llevo también esto que me dijiste, que empecemos a cambiar la palabra usuario por lectores, que me parece tan importante, tan fuerte, tan valiosa. Es verdad, ellos son lectores, algunos potenciales, otros no tanto, todo tipo de lectores, pero nuestra aspiración es que sean lectores y estamos para eso. Fue un gusto, como te digo, realmente un privilegio tenerte. Me gustaría convocarte en lo que resta del año. Queremos hacer una tertulia literaria, como dijiste vos, una conversación, vos y los bibliotecarios nuestros de acá, de primaria, si te parece. Ya te estoy invitando y me gustaría que me digas que sí, porque te quiero seguir escuchando. Bueno, agradecerte, Oscar, por tu aporte. Bueno, Alicia también creo que desea despedirte. Y estamos ya finalizando porque tenemos el próximo conversatorio en 5 minutos. Muchísimas gracias, Oscar. Gracias. Sí. Sí, quería contarles que fue, como decía al principio, fortuito nuestro encuentro. Después de escucharte, Oscar, sé que nos hemos encontrado en algunas CAN, estoy segurísima. Te recuerdo de las CAN, pero me pasó el contacto una compañera, amiga de Oscar y amiga mía, con quien estamos trabajando específicamente en investigaciones y desarrollo de la alfabetización inicial. Así que gracias a ella, le doy gracias a ella porque vos estés acá, y hago eco de lo que pidió Felisa, que sabemos que estamos aprovechándonos de vos, pero para que puedas encontrarte con los bibliotecarios de del Fuego sería maravilloso. Desde el sur del sur, con el extremo norte del país, es algo que esta pandemia, dentro de todo lo negativo que tiene, nos permite hacer. Así que súper agradecida y muchísimas gracias por tu calidez, tu humildad y tu grandeza. Muchísimas gracias. No, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes porque realmente yo tengo además quiero ir a Tierra del Fuego, por lo tanto, ojalá que esto termine, así puedo ir a conocer y leemos ahí en forma presencial, mostrando todos los libros que hay para conocer, así que, porque no es lo mismo, pero desde ya cuenten conmigo para lo que necesiten y bueno, vos Alisa te conectás con Natalia, yo trabajo con ella, así que ahí nomás estaremos para hacer lo que ustedes deseen. Muchas gracias entonces y nos vemos próximamente. Bien, bueno, acá te van a recibir varias compañeras bibliotecarias que te mandaron saludos, o sea que podés venir tranquilamente. Bueno. Marisa Ayala, Sandra Iserre, de Barranqueras, Verónica Muñoz y tantas compañeras te mandan un saludo, o sea que estás invitado, te esperamos. Buenísimo. Gracias. Bueno, nos vemos entonces, muchas gracias. Hasta luego. Chao. Chao, chao.